Es noticia Colombia, donde avanzan las reuniones entre representantes del no con el presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de dar a conocer sus propuestas frente a lo acordado en La Habana con las FARC. Quiero saludar a Carla Arcila, periodista en Bogotá. Carla, cuéntanos cómo ha sido la jornada el día de hoy. Bienvenida, buena tarde. Sabemos que la agenda ha sido intensa y continúa hora tras hora. Y Dania, muy buenas tardes, televidentes de Colombia y también de Latinoamérica. Sí, la jornada ha estado movida aquí en la Casa de Nariño porque el presidente Juan Manuel Santos pues reitera su llamado e insiste en escuchar a todas las voces, a los promotores del no y también por supuesto a los del sí. Mire, en horas de la mañana el presidente de la República de Colombia estuvo reunido con algunos representantes de víctimas que han presentado sus objeciones al acuerdo de paz con las FARC. En esta reunión, pues ellos, además de presentarles qué les molestaba, como por ejemplo el tema de los desaparecidos, es decir, de personas que en algún momento estuvieron secuestradas y ya pasaron en la lista de desaparecidos de las FARC, y también le hicieron un llamado al presidente para que respetara los resultados del plebiscito y pues también un llamado a los negociadores tanto del gobierno como de la oposición para que manejen el lenguaje y sea todo dentro de la cordialidad en esas negociaciones que se dan para tal vez una revisión del acuerdo final. Pero miremos cuáles fueron las propuestas o qué fue lo que hablaron estas víctimas con el presidente de la República. Algunas de las víctimas que han cuestionado el acuerdo de paz con las FARC le pidieron al presidente Santos que se respeten los resultados del plebiscito. Que se reconozcan los resultados de la democracia y que no se busquen otros artificios para desconocer ese resultado, sino que lo convirtamos en una oportunidad de unirnos. Las víctimas insistieron en que deben recibir respuestas sobre los más de 400 secuestrados que ya hacen parte de la lista de desaparecidos. Muchas veces se les llevaron un hijo, pagaron, rogaron, esperaron y no tienen la más mínima noticia de ellos. Yo vengo a pedirle al presidente que no más guerra, que bueno, de todas maneras la paz no la puede garantizar nadie, solo mi Dios. Si él está muerto, que me lo devuelvan muerto, o él está vivo, que me lo entreguen. Estas víctimas esperan que sus reparos sean resueltos con la implementación de lo negociado en La Habana y las posibles revisiones que se haga al acuerdo final. Ha sido posible que no lo... Después de esta reunión del presidente Santos con este sector de las víctimas que han presentado algunas objeciones y que incluso han dicho pues que se han sentido invisibilizadas en todo este proceso de negociaciones que se dio, incluso que no fueron muy tenidas en cuenta, pero el presidente escuchó hoy a esas víctimas y les dijo pues que se comprometía a ayudar, a mediar con las FARC para que esta guerrilla pues les diga dónde están esas personas desaparecidas que en algún momento fueron secuestrados y pues que no volvieron a sus hogares. Mire, otra de las reuniones importantes que se dio en la Casa de Nariño hoy fue la del exprocurador Alejandro Ordóñez con el presidente de la República. En esta reunión también participó el senador del partido de la U, Roy Barreras, quien también fue negociador en La Habana en la última etapa de negociaciones en Cuba, y también el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien fue otro de los que participó en ese cónclave final que, recuerden ustedes, pues resolvió algunos de los puntos más álgidos del proceso de paz. En esta reunión, pues el exprocurador Alejandro Ordóñez le manifestó y le insistió en esa preocupación que tenía él y otros sectores promotores del no con el tema de una supuesta promoción de la ideología de género que se manejaba en el acuerdo. Recuerden ustedes que uno de los puntos que también manejaron las iglesias cristianas fue el tema de la palabra género en el acuerdo, pero es porque esta negociación aplicó un enfoque de género. Lo que el presidente ha querido hacer y decirle al procurador es que le va a explicar y va a revisar, por supuesto, el acuerdo, y si medianamente hay algún aspecto que sugiera la implementación de esta ideología que ha sido rechazada ampliamente por algunos sectores de Colombia, pues que por supuesto lo van a revisar. Pero miremos qué dijo el exprocurador Ordóñez a la salida, al término de esta reunión con el presidente Santos. El presidente me manifestó que compartía esas preocupaciones y acordamos que el gobierno elaborará un documento para purgar, si se me permite la expresión, purgar de la ideología de género los acuerdos de La Habana.
Otra de las reuniones que se dio empezando la tarde fue con representantes de las comunidades cristianas. Este sector de la población pues fue uno de los que también ampliamente votó el no, precisamente por la misma preocupación de la supuesta ideología de género que se iba supuestamente a implementar en los acuerdos, y que recuerden ustedes que fue una de los argumentos de los promotores del no en el plebiscito, y pues que este sector finalmente, el del no, fue el que triunfó en las elecciones del pasado 2 de octubre en esta elección. Esa fue una reunión importante en horas de la tarde. El presidente, así como está escuchando también a los sectores del no, pues también continúa escuchando a los sectores del sí, y en este momento está reunido pues con algunos integrantes de su gabinete, y pues más tarde recibirá a Fabiola Perdomo, que recuerden ustedes es la esposa de uno de los diputados del Valle del Cauca, que es este departamento en el suroccidente del país, que ha sido uno de los hechos más dolorosos que podríamos decir de este conflicto armado en Colombia. Pero ella siempre ha sido una promotora del sí, del perdón, y pues también obviamente el presidente Santos pues escuchará a ese sector, porque en este momento pues hay recuerden ustedes, unas negociaciones entre estos dos sectores, entre el gobierno y también por supuesto los opositores, pues que siempre presentaron objeciones al acuerdo de paz, y pues lo que ha dicho el presidente es que continúa abierto al diálogo, lo mismo otros integrantes del gobierno, pero estos sectores de víctimas pues lo que han hecho es pedirle a estos ambos grupos pues que lleguen a un acuerdo, que este momento es un espacio para la reconciliación y una oportunidad pues de revisar los acuerdos, y por supuesto nosotros estaremos pendientes a lo que pase y con esta negociación, y pues que lo que ha pedido también el gobierno, no solamente el presidente Juan Manuel Santos, sino hoy también el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues es celeridad, y que se encuentran esperando esta propuesta del Centro Democrático pues para hacer revisión al acuerdo. Pues nosotros por supuesto seguiremos informando, y Dania, por estos días la Casa de Nariño tiene mucho movimiento, y nosotros estaremos aquí informándoles desde Bogotá, Colombia, desde el centro de la ciudad, para ustedes en NTN 24. Sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Carla Arcila para NTN. Gracias, Carla. Buena tarde para ti. Gracias por el resumen, por la información. Continuamos con este tema que evidentemente acapara la atención, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional. Quiero saludar en esta parte del programa a Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa de Colombia, y que también ha sido una de las promotoras del no, y que ya tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Santos. Marta Lucía, buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes a toda la audiencia de ustedes. Yo comenzaría preguntando lo que mucha gente además se pregunta: ¿cuál es su percepción en relación a la acogida que tiene el presidente a los cambios que está planteando el no? ¿Realmente hay una intención de incluirlos más allá de escuchar? Pues Idania, yo realmente quisiera creer que sí. Él ha dicho que sí, y espero que eso se traduzca en una actitud de verdad muy abierta de parte de sus representantes, es decir, de los ministros a quienes ha puesto de interlocutores de los distintos grupos del no, porque esto, más allá de las diferencias de partidos, en el caso mío como parte del Partido Conservador de las Bases, como lo hizo también el expresidente Pastrana, el presidente Uribe lo hace como parte de su partido Centro Democrático, el exprocurador también como una persona que tiene toda la autoridad justamente por su condición de exprocurador, y los cristianos que han llevado planteamientos serios, los representantes también de las víctimas de las FARC, cada uno lleva planteamientos. Lo importante ahora es que el gobierno muestre que su actitud de verdad es la de recogerlos e incluirlos en un texto que después el gobierno lleve a La Habana convencido de defender ese texto, que lo lleve para defenderlo con entusiasmo, porque de lo contrario tendríamos una gran frustración. Y lo importante también es recordarle al gobierno es que él no ganó la elección. Aquí no se está pidiendo nada distinto que respetar la decisión de las urnas. Y claro, ahora el ministro del Interior se preocupa por el afán, pero ¿cuánto tiempo insistieron los distintos sectores del no en que estos argumentos se hubieran tenido en cuenta por parte de los negociadores antes de terminar el acuerdo? Y no lo hicieron, un acuerdo que llevan 6 años
negociando, no recogieron estos planteamientos, pues claro, ahora hay que tratar de recogerlos con celeridad, pero también con responsabilidad, porque al país no le podemos decir que después de votarnos en un plebiscito nos vamos a quedar simplemente en retoques de puro maquillaje. Esa no es la idea. Justo usted ha tocado dos puntos sobre los que quisiera ir. El primero, porque fue el último al que se refirió, es que estas objeciones no son nuevas. Cuando se piden, cuando se dice que hay que presentarlas, cuando preguntan insistentemente cuáles son las objeciones de cada sector, pareciera que nunca las hubiesen hecho. Y a lo largo de todo este tiempo, cada uno de los sectores promotores del no ha venido señalando las objeciones que tenía en relación a ciertos temas. Por eso la pregunta es, ¿por qué había que llegar a esto? ¿Por qué no se convocó una unidad nacional cuando se estaba negociando para escuchar parte de lo que cada quien tenía que sugerir, para incluirlo dentro de los acuerdos y no tener que hacerlo en este momento, recordando, como usted acaba de decir, que el plebiscito lo ganó el no? Pues sí, Dania, yo realmente no sé cuál habrá sido la motivación, pero cualquiera que haya sido fue equivocada, fue desafortunada. Y fíjese usted qué contraste. El gobierno dijo, tengo el mejor acuerdo posible, pero ese acuerdo solamente logró convocar al 49% de los votantes. Nosotros siempre insistíamos, busquen el óptimo acuerdo posible y para eso hay que convocar al 100% de esos votantes, al 100% de los colombianos. El gobierno se ensimismó allá encerrado en unas reuniones de la Unidad Nacional que no era más que la reunión con los políticos amigos del gobierno. Nosotros pedíamos una convocatoria amplia que recogiera distintos sectores del país para llevar propuestas que de verdad representaran a ese país nacional en la mesa de La Habana. Cualquiera que haya sido la motivación no lo hicieron, pero estamos hoy, 11 de octubre. El plebiscito se perdió por parte del gobierno. Todos queremos contribuir a que esto se recupere, a que de verdad podamos tener un acuerdo firmado que sea viable, que de verdad se pueda implementar, pero que corrija los temas de fondo. Primero, el tema de la justicia. Segundo, y Dania, por favor, ¿cómo es que pretenden que los representantes de las FARC, responsables de crímenes de lesa humanidad, puedan ser candidatos a la presidencia de Colombia? Un país aspira que su representante a la presidencia, que su presidente de verdad represente a la mayoría del pueblo colombiano. Y yo me niego a creer que la mayoría del pueblo colombiano se sienta representado en un criminal de lesa humanidad. Es que de eso se trata esta decisión. Pero además es que la justicia internacional, el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional exige que los criminales de lesa humanidad tengan una pena de reclusión. Y aquí yo he planteado desde hace 2 años y medio al presidente Santos, mire, la manera más práctica es con unas colonias penales agrícolas. Esas colonias existen en la ley colombiana desde 1993. Si los principales responsables de crímenes van a una colonia penal agrícola entre 6 y 10 años, allí ya hay una pena de reclusión y eso cambia las cosas y eso haría más fácil que el país acepte obviamente el acuerdo. Entonces creo que esa disposición nuestra tiene que ir acompañada con una verdadera disposición del gobierno a hacer ajustes que después tenga que negociar con las FARC. Claro, pero es decir, usted plantea hay que hacerlo con celeridad, pero con responsabilidad. Cuando uno escucha, cuando uno le escucha a usted, escucha al expresidente Pastrana, escucha al expresidente Uribe y ve todos los planteamientos que se vienen haciendo, uno lo que se pregunta es, cuando mencionamos el término celeridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, a cada invitado que he tenido le he hecho la misma pregunta. ¿Qué papel juega el factor tiempo? Porque para ustedes el tiempo es uno, para el gobierno el tiempo es otro. Hay quien habla de 2 meses y hoy cuando revisaba los medios de comunicación en Colombia, hay quien señala que 1 mes puede ser tarde.
No, yo no creo que sea tarde un mes. Y Dania, el gobierno al principio estaba desconcertado, el gobierno no sabía qué hacer entonces con el tema de las FARC, que estaban en unos sitios de preconcentración, están armados, y entonces el gobierno no se había preparado para esa circunstancia, y fíjense, no había un plan B, pero eso no es culpa de los que teníamos el no, eso no es culpa del país que votó libremente, el gobierno ha debido prever ese plan B, pero entendemos, tenía el afán de no saber qué hacer con las FARC, pero ya eso se resolvió, van a llevarlas a las zonas de concentración, ya Naciones Unidas ayer dijo que continuarán con los dispositivos para poder brindarles protección, entonces digamos que la urgencia ya está resuelta, pero yo sí creo que se necesita celeridad por una razón, y Dani, el país necesita estabilidad. El país necesita saber a qué atenerse. Claro. Tenemos un acuerdo con las FARC, se va a mantener el acuerdo, vamos a volver atrás. Yo creo que volver atrás es impensable, es inaceptable. La gente de Colombia quiere que las FARC salga del camino como grupo armado, quiere que se acabe esa marca como grupo armado. Y por esa estabilidad, yo he insistido, sí se necesita celeridad, pero también responsabilidad. Aquí hay que negociar ese acuerdo precisamente para garantizar que los temas de fondo queden bien resueltos, que tengamos de verdad un óptimo acuerdo posible, que no tengamos un acuerdo que sirva para el aplauso de corto plazo, que eso es efímero, sino un acuerdo que sirva para la estabilidad, para la paz verdadera y sostenible de Colombia en el largo plazo. Y ahí hay que encontrar ese balance. Yo creo que no nos podemos gastar ni 8 meses, ni 10 años negociando otra vez, pero tampoco puede pretender el gobierno despacharnos a las carreritas en 15 días cuando los colombianos esperamos 6 años a que ellos negociaran, cuando todos estos planteamientos se le hicieron al gobierno por parte de distintos sectores del no y no los tuvieron en cuenta. Entonces despachar a las carreritas a ese 50.6% de los colombianos que votamos por el no, pues tampoco es posible. Aquí tenemos de verdad que apostarle a una paz justa, una paz verdadera, una paz sostenible, pero también apostarle al respeto por la democracia y una democracia que igual sea duradera y cada vez más profunda y cada vez más creíble para el común del pueblo colombiano. Pues quiero agradecer a Marta Lucía Ramírez estos minutos con NTN 24 para entender lo que se está hablando, para entender cómo van las cosas, para entender cómo avanza finalmente estas conversaciones que le darían a Colombia un acuerdo o unos acuerdos con un amplio paraguas de aceptación, porque al final, Marta Lucía, de eso se trata, de que los acuerdos estén amparados o aprobados por una mayoría del pueblo colombiano o por todo el pueblo colombiano para que, como usted dice, sean perdurables en el tiempo. Claro que sí, así tiene que ser, Idania, porque como hemos dicho, es que aquí el desafío del gobierno es lograr llegar ahora a La Habana y decirle, aquí tengo este acuerdo donde me respalda el 100% de la sociedad colombiana, que es legítima, que ha estado dentro de la ley. Y queremos entonces que este acuerdo de la sociedad colombiana sea el que podamos acordar con ustedes los de las FARC. Aquí no hay tres partes, aquí no puede dar la sensación de que el gobierno se quedó del lado de las FARC ahora negociando contra los del no. No, los del no somos parte de la institucionalidad y esperamos que el gobierno nos represente defendiendo con convicción, con vehemencia y verdaderamente tratando de sacar adelante estos aportes que hemos hecho los del no, para que sea esa paz duradera, esa paz con justicia y esa paz responsable, para que sea la que dure para siempre, no solamente para lo efímero de la felicitación del corto plazo. Gracias a usted y un abrazo a toda su gente en NTN. Gracias, muy buena tarde para usted, un gusto haberla tenido.